Bueno, bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Sin Química Podcast. Estamos grabando, si no me equivoco, estamos en el episodio número 9, número 10. Ya perdí la cuenta. Pero bueno, ya hace bastante que estamos grabando y contentos con mantener bastante la constancia. Así que estamos un viernes más acompañado con mis compañeros que no fallan. Voy a introducirlos en este episodio. Voy a empezar saludando a Franco. ¿Cómo está, Franquito? Bien, bien, todo por acá, súper bien. Ya em, con mucho ánimo, mejor ya con los días altos, así que así que mucho mejor, mucho mejor. Bien. Facu, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Por acá todo bien, afrontando la prep, como se... Un poco Mira, los más de chicos ya cansancio están, de lo normal, pero bien. Mm. los chicos ya están bastante avanzados en lo que es la preparación. Franco está ya 3 semanitas del debut. ¿Nervios? Quiero que llegue el día realmente, no es como que me preocupe mucho de lo que pase tanto ese día, sino que es un tema de que quiero que llegue el día, quiero tener la experiencia. Quiero como dejar todo asentado. Siento que ciertos preparativos que todavía tengo que hacer, eso me tiene un poco ahí pensando. Estadía, cosas así. Sí, entre antes uno lo resuelva más, Mm. eh, con menos ansiedad vas a enfrentar, menos estrés a enfrentar esa última semana, así que siempre que puedas resolverlo lo antes posible, mejor. Mm. Pagu, ¿cómo andas vos con eso? ¿Te quedan 5 semanas para el debut? 5 semanitas. Sí, sí, yo ya, de mi parte ya creo que esta semana ya cierro todo, tema de hospedaje y todo. Lo único, tengo que aprenderme bien la coreografía de posing, ya que el limba va en Natural Linear, va a dar 60 segundos para que cada uno pase el escenario solo y haga su coreografía y yo estoy medio ahí, muy basta, demasiado desnudo en ese sentido, ¿no? Pero vos no tenés un entrenador de posing Sí, para que te eso ayude. es lo que vamos a trabajar ahora. Así que Bien. ya está. Ya tenemos música, tenemos todo, pero ¿Cómo si bueno. lo conociste? Por sorpresa. Vamos a dejar de sorpresa, pero más que nada pues no me lo acuerdo. Ahora, es importante, estilo rock, estilo un tema épico, lento, Épico. como Lento, que se va un poco a épico, viste, medio. Sí, un estilo. medio de dios griego, ya te veo Sí, 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 en la tarima medio medieval, dios griego, viste, algo así, medio Yo raro. recuerdo, tirando las poses de Cis. yo recuerdo un chico en la WNF Chile el año pasado que puso un tema de Dragon Ball Super, pero sé que todos le aplaudían, fue, fue brutal. Nada, hay que hacer. Dragon Ball Super, no llegué ahí a Dragon Ball Super. Quedé en Dragon Ball GT y Ah, te quedaste, pero. Sí, sí, sí. viejo, viejo, mi pasar. Mm. Vos, Franco, ¿qué música elegiste? Es que no, en Men's Physique realmente no. Nunca he visto que escojan música. No, ni siquiera he pensado muy bien. En Inba Chile estaban pidiendo música, coreografía, y realmente no me decido. Pero, pero bueno, iré a ver un poco y qué puede ser. Porque no siento como que el T-Wall realmente fluya con la música en particular. Como que. Claro, y Y al menos además Men's. son Entonces realmente pose o no. no. En la mayoría de las competencias no te piden música. No sé si en Inba pedirán. Sí. Sí, en la pasadita ya la tenés practicada. Sí, sí, sí. De hecho, de derecha o de izquierda. No sé por dónde vaya a entrar en el escenario, pero ya lo tengo practicado a ambos lados. Ambos lados, muy bien, así no nos agarra desprevenidos. Bueno, vamos a introducir al episodio de hoy. Vamos a hablar acerca de las diferencias en el entrenamiento entre hombres y mujeres. Si hay diferencias fisiológicas que afecten al entrenamiento, a las variables, a la programación, además obviamente de objetivos eh, estéticos particulares. Así que vamos a ir indagando respecto a eso de a poquito. ¿Qué consideran ustedes si la programación entre hombres y mujeres debería ser diferente en cuanto a volumen, intensidad refiere?
debe ser igual, hay que tomar algunas indicaciones o precauciones. ¿Qué opinan? Cambia mucho, o sea, en lo que es la rutina cambia mucho por el tema de la predisposición y de los músculos que más quiere trabajar cada, o sea que cada género normalmente trabaja otros músculos, que igual esto no significa que no, o sea que las mujeres no trabajen el torso, por ejemplo, y que los hombres no trabajen el glúteo y las piernas, claramente no, pero siempre hay como un ligero enfoque o un énfasis en todas las rutinas, sí, Pero claro, eso en el fondo no hace alusión a la diferencia de género, sino al interés personal de cada uno. claro, sí, sí, sí. Pudiese un hombre que... Obvio, yo lo dije por género, por... de Broly. Bueno, Claro. realmente va a ser como lo mismo. Acá yo tengo un hincapié de decir que este tópico me gusta harto, porque bueno, yo llevo 3 años ya con un gimnasio presencial, el que siempre, bueno, he comentado varias veces quizá en este podcast, que es una empresa que llevamos con mi esposa, con Anais, y es un gimnasio que está enfocado y abierto solo para mujeres de manera presencial. Todas mis asesoradas son mujeres, excepto los online, evidentemente, que ahí solamente he tenido hombres, como que online me buscan solamente hombres, pero presencialmente trabajo con mujeres. Esto fue algo que surgió, digámoslo así, espontáneo, o sea, Anais es la cara visible del gimnasio, eso tira un montón para arriba como el tema. Entonces, realmente solamente nos llega público femenino y hubo un punto en que lo zanjamos de esa forma porque nos diferenció, nos dio un nicho distinto. Y desde ahí para adelante la verdad es que nos ha ido muy bien. Y bueno, yo a lo largo de todo este tiempo, trabajando únicamente con mujeres, me he ido dando cuenta también de muchas cosas. Y bueno, lo que dice Fapo es muy cierto, o sea, realmente la mayoría de las mujeres tienen un interés particular en trabajar ciertos grupos musculares, ¿vale? Que generalmente radican en glúteos, algunas pueden ser un poquito más interesadas en hombros, en brazos, porque quieren tonificar ciertas partes del cuerpo. Y gran parte siempre dice abdomen, pero ya estamos hablando de un público muy novato, pues realmente no tienen una idea de cómo se esculpe el cuerpo en un principio. Y ahí obviamente uno lo va educando, va explicando cómo funciona todo este proceso. Entonces, a grosso modo, la verdad es que no hay diferencias tan significativas en cuanto a programación, intensidad, sino que las diferencias típicas que va a haber, pero entre individuos, ¿vale? Según intereses y objetivos. Y a nivel de intensidad y cercanía al fallo, ¿cómo lo manejas respecto a trabajas con tus asesorados hombres? Mira, el tema de la intensidad es algo que depende mucho más en qué punto de experiencia te encuentras, más que del género o de cualquier otra cosa. O sea, si eres una persona avanzada, realmente vas a tener que apretar cada serie mucho, pero si eres un novato, quizás no hay tanta necesidad de eso, porque al principio, una persona que viene de sedentario, una persona que viene de no tener experiencia en esto, puede ponerse a subir y bajar escaleras y va a ganar masa muscular al principio. Realmente, si es que era muy sedentario al principio, cualquier cosa lo va a hacer ganar masa muscular los primeros 2 meses. Y de hecho, eso es lo que se puede observar en las personas que no saben entrenar. O sea, van al gimnasio, hacen cualquier cosa y progresan al principio y se estancan. Y una vez que se estancan es cuando ya la cosa empieza a tener que necesariamente haber ahí un poco de inteligencia detrás de la programación. Y claro, ya en intermedios, personas que pueden llevar más de 6 meses, 4 meses haciendo bien las cosas, ya empieza a ser más importante el tema de que sí o sí haya proximidad al fallo. Entonces, bueno, quizá un poco antes, quizá. Pero de todas formas es algo que depende mucho más de la experiencia de la persona. A nivel de series por grupo muscular, las mujeres solés programar más volumen, que tal vez le programarías un hombre, series por sesión, ¿cómo lo manejas? Mira, la verdad es que el tema de las mujeres, en estricto rigor, eh, tienen un poquito más de tolerancia, podría decirse, al volumen. Desde la ciencia, evidentemente, habla de eso, pero en la práctica, la verdad es que no lo planteo muy diferente, porque mientras sigan progresando, la verdad es que lo acoplo a eso y al final siempre va a predominar el tema individual, ¿vale? O sea, al final uno no lo enfoca tanto por el género, porque la evidencia dice tal cosa, sino que uno lo va enfocando en función de la capacidad de la persona para progresar en carga. Si la persona, por ejemplo,
la ves entrenando a buena intensidad, con buenas técnicas, y aún así no progresa, sin embargo se recupera bien, quizás vas aumentando el volumen para ir buscando un poquito este volumen que te permita progresar. Ahora, eso no va a cambiar mucho entre un hombre y una mujer, pero hay que mencionar que desde la ciencia sí se dice que quizás la mujer puede tolerar un poco más de volumen de entrenamiento y más aún en estos músculos quizás donde tienen más estructura esquelética para poder insertar tendón, como podría ser el glúteo, como podría ser, eh, bueno, todos estos músculos cuádriceps, etcétera, que llegan a la cadera. Entonces, quizás ahí va a haber un poquito más de juego. Pero también tiene que ver con el objetivo, entonces la mayoría le interesan más esos tipos de... Sin dudas. Y respecto bueno, a las gustos y preferencias, condiciona, o sea, ese sería como el principal diferencial entre el entrenamiento de hombres y mujeres. Al fin y al cabo, tenemos intereses distintos. Mm. Hablando de culturismo, también se buscan cosas diferentes dentro de la categoría, claramente. Mujeres van a priorizar glúteos, piernas grandes, cintura bastante pequeña, más o menos espalda, depende de la categoría, hombros, pero principalmente el tren inferior va a ser el principal protagonista. Y después en hombres tenemos categorías como Men Physique, en donde las piernas ni se miran, así que Mm. son, más allá de que las entrenemos un poco igual, son totalmente irrelevantes. Entonces, principalmente lo que va a condicionar es eso, que para dónde direccionamos el entrenamiento desde la estructura, la selección de ejercicios, la frecuencia, etcétera. Eh, Después, con respecto al volumen de intensidad, yo suelo manejarlo bastante similar a cómo lo manejas vos. Suelo arrancar con un volumen mínimo efectivo que sirva para ver resultados, pero que sirva de base sin arrancar demasiado agresivo, priorizando la recuperación, el progreso. Ese va a ser siempre el punto de base, tanto en hombres como en mujeres. No vamos a comenzar una nueva etapa, un nuevo ciclo directamente con un máximo volumen recuperable de una en ciertos grupos musculares, sino que lo voy a ir manejando progresivamente a lo largo del mesociclo. Obviamente vas a tener un poco más de prioridad en alguno que otro. Es imposible saber el máximo recuperable tampoco a priori, o sea, Sí, sí. imposible. Mm. Y la intensidad, suelo también programar intensidades muy altas, que termina siendo bastante individual en ese sentido. No pasa por ser hombre o mujeres, sino que la capacidad de lucha y de apretar cada serie es justamente una habilidad que se aprende y que requiere tiempo y práctica y que la persona de manera consciente se empuje. Tengo chicas que cada vez que miro los chequeos, me saco el sombrero de el nivel de pelea que manejan, una intensidad elevada, una intencionalidad en cada serie importante, como chicas que le da miedo empujarse por distintas razones, algunas por miedo a ponerse grandes. Sí, eso lo he Y visto. bueno, gracias o sea, ya lo he trabajado, sobre todo eso pasa con las chicas que recién comienzan conmigo, pero es algo que rápidamente vamos a erradicar. Entonces, el otro miedo es a lastimarse o a empujarse un poco más por qué puede pasar. Pero lo mismo, son básicamente eso, limitaciones individuales, creencias, que bueno, la vamos trabajando. Me imagino. Pero no pasa por una cuestión no pasa por una cuestión de género, de que no puedan empujarse, sino que mucho menos una vez que logran romper esa barrera mental, entrenan muy duro. Y, y tengo chicos también que a veces les cuesta mucho empujar fuerte, en donde tal vez en el torso empujan fuerte, pero las piernas no hay caso de que lleguen realmente a un RIR cero, eventualmente un fallo, o depende de algunos ejercicios analíticos, terminar con repes parciales, ahí realmente exprimiendo el músculo. ¿Y por qué digo esto de la intensidad? Porque también hay todo no es un mito, pero bueno, todo no sabría cómo llamarlo a compresión, una historia armada alrededor del entrenamiento sobre el ciclo menstrual, que
lo he escuchado muchas veces, esto de programar el entrenamiento por el ciclo menstrual, y la verdad que, bueno, quiero escuchar sus opiniones y después voy a dar las mías. Pero bueno, si alguien quiere comenzar con esto, ¿qué opinan de adaptar el entrenamiento al ciclo menstrual? Bueno, y pienso realmente que es algo un poco utópico de lograr porque pasa que todos los ciclos son diferentes, distintas extensiones, distintas sensaciones. Hay chicas que pueden llegar a ser muy, muy, muy como lábiles durante su ciclo. Por ejemplo, no sé, mi hermana, ejemplo clásico, se marea, se pone pálida, se pone un poco más lánguida, podría decirse. Y ella es una de las personas que quizás evita entrenar durante este tipo de periodos de tiempo. Pero hay otras chicas que realmente lo llevan muy distinto, muy bien, no tienen variaciones de presión, ni mucho menos. Y yo he visto cómo superan sus marcas muchas veces durante los días de periodo y realmente no hay ningún tiempo. Entonces es tan em, variable realmente cómo pueden llegar a rendir durante su periodo que protocolizar algo en torno a esto lo encuentro un poco como, no O sé. sea, va a depender mucho de cada situación y cada persona. No puedes ya hacer un protocolo para alguien que no sabe si va a reaccionar y cómo reacciona a eso. Mm, sabes que realmente no sacas nada con tenerlo en papel, porque al final vas a estar igual sujeto a lo individual, como partimos diciendo así como al comienzo. ¿Tienen algún criterio igual? ¿O usás algún criterio para ajustar el entrenamiento? En caso de que lo hagas, ¿ajustás el entrenamiento? Mira, no, lo que trato de hacer siempre, evidentemente, yo trabajo con todo tipo de chicas, o sea, chicas experimentadas, chicas que llevan muchos años con nosotros, a chicas que recién están arrancando. Entonces, evidentemente que uno tiene criterio y no se pone rígido, ¿vale? Pero yo lo que trato de hacer siempre es alentarlas a que mantengan todo igual, siempre. Evidentemente, si es que yo las veo complicadas, si es que yo las veo con dolor, si las veo incómodas, no pasa nada, se baja la intensidad, no voy a obligar a nadie a hacer nada que la sienta incómoda. Evidentemente hay chicas que rinden muy bien y que se exigen igual, por ejemplo, no sé, mi pareja o una o que otras chicas que generalmente son las que tienen más tiempo entrenando y que se conocen mejor, son aquellas las que apretan de la misma manera que cualquier otro día, aunque estén con periodo. Pero van a haber otras en donde quizás, si generalmente son las que tienen menos experiencia, en que les da un poco más de temor al cuando apretar en estos días. Y uno lo entiende, ¿vale? No pasa nada. Un día que entrene un poco menos intenso, no te va a pasar absolutamente nada y eso está bien. Ahora, quizás sí, algo muy frecuente que me pasa, y es un tema mecánico simplemente, es que la mayoría prefieren no hacer hip thrust si justo le toca el día del periodo más fuerte, porque se inflaman en esa zona, etcétera, y eso está completamente bien. Quizás ese ejercicio se puede saltar, quizás ese ejercicio se puede quizás simplemente dejar en el tintero ese día, y de nuevo, o sea, no te va a poner flaco por eso. O sea, pues no pasa nada. Pero yo tiendo siempre a exigir lo mismo, dependiendo obviamente de si la persona puede darlo. Aparte, bueno, si uno se pone un poquito a indagar desde la evidencia, hay cierta evidencia que habla de que puede incluso experimentar ganancias en fuerza durante este periodo. Sin embargo, encuestas y otras cosas, bueno, y también lo que yo mismo he observado, es de que al final lo que las limita más es el tema del disconfort físico, es el tema de sentirse incómodas por distintas razones. Puede ser por el tema del flujo, puede ser por el tema de la inflamación, etcétera. Pero en estricto rigor, su capacidad, digamos, lo aeróbica, muscular, etcétera, podría incluso dar un poco más. Pero va a ser algo más psicológico al final lo que determina. Ahora, evidentemente, como digo, o sea, si de pronto quieren ese día bajar la intensidad, no pasa nada, o sea, todo se mantiene. Sí, a priori lo manejo muy similar. Al fin y al cabo, eso, a nivel fisiológico, o sea, primero que hay mucha varianza individual. Por ejemplo, hay mujeres que toman anticonceptivos, mujeres que no toman anticonceptivos, entonces ya cómo impacta el periodo es diferente en cada una. Irregulares. Entonces, es más regular, irregulares. Hay muchas cuestiones individuales a tener en cuenta, entonces tratar de estandarizar algo desde ese punto no tiene sentido. Bien.
sea, planificar de antemano es muy difícil, prácticamente imposible, salvo que se lleve la propia persona, que ahí podría tener un poco más de sentido. Pero a nivel práctico es muy difícil desde la planificación y el papel. Después, también coincido con que es bastante subjetivo cómo impacta. ¿Qué quiero decir con esto? Pasa mucho a nivel de sensaciones. Esa incomodidad, ese desgano, esa falta de fuerza, realmente es más una sensación subjetiva que un hecho en sí a la hora de cómo se manifiesta el rendimiento en el gimnasio. Y es la capacidad individual, o sea, también es como parecido a llegar al fallo. El otro día escuchaba a un entrenador muy famoso de mujeres que decía esto y coincido mucho con ese criterio, que es el hecho de la mujer tiene que aprender, o sea, si quieres sacar el máximo partido del proceso, ¿no? Es algo que lo va a tener un 25% de su juventud al periodo menstrual, una semana de 4, así que lo va a tener bastante recurrente. Entonces, aprender a tolerar esa incomodidad, obviamente pudiendo hacer algunos ajustes en caso de ser necesario, como por ejemplo esto del hip thrust, de la cantidad de inflamación en el útero y demás, pero sacando cosas muy puntuales, tratar de sobrellevar esas malas sensaciones y luchar igual y tratar de rendir como si no tuviera el periodo. Eso se entrena, es una habilidad, capacidad de tolerar la incomodidad, tolerar el dolor, no es fácil, como dijiste vos, es más normal que en personas principiantes intermedias tenga más impacto, esto de que no tengan la capacidad de atravesarlo de la mejor manera, hay gente que prefiere no ir a entrenar, hay gente, chicas, ¿no? Que prefieren no ir a entrenar, chicas que prefieren pasarlo así nomás, que está bien, o sea, como decís vos, como entrenadores no podemos realmente obligar a nadie a hacer algo que no quiera, nuestro deber es guiar y educar, pero también tengo chicas del otro lado en donde prácticamente no manifiestan eh, de manera objetiva pérdida de rendimiento, o sea, uno mira los números y están ahí, está progresando, están apretando fuerte, entonces al fin y al cabo es esa capacidad de poder atravesar ese mundo y lucharlo igual, y en caso de que sea muy necesario, que no se pueda, ok, se ajusta, pero no ir con esa mentalidad condicionante de entrada a la sesión, porque ahí sí ya saliste perdiendo. Ya tus números van a ir para abajo, tu rendimiento va para abajo, y al fin y al cabo, como te digo, 25% del tiempo, una semana de 4 es bastante, como para, o sea, si uno quiere, o no ir, o no sacarle el máximo partido, que como digo, o sea, depende del objetivo que tenga cada uno, pero como en este podcast hablamos de culturismo natural y personas que quieren sacar el máximo partido de su proceso, ok, trata de pelear igual. Después, aunque el resultado termine siendo que baje el rendimiento por esa semana, que esté muy incómoda y haga menos rep, menos peso, etcétera, pero que no sea de entrada una limitación, sino algo que pase y ya. Que tu mentalidad y tu intención sea apretar el entrenamiento al máximo. Sí, sí, es como el tema de la PEP, es como con la mentalidad con la que uno va. So, tú vas a darle pensando en que te van a caer los números y se van a caer. Realmente tenés que pensar en que puedes sostener el rendimiento o que incluso puedes progresar. Acá es realmente algo lo mismo. Bueno, y obviamente va a tener mayor impacto aún más si es que estas personas entrenan más veces a la semana, porque aumenta mucho más la chance de que te corte el entrenamiento, etcétera. Entonces, ahí evidentemente cobra importancia esto a medida que vamos progresando, que vamos avanzando, y teniendo esa cabeza, porque al final yo lo veo, o sea, tengo clientas que llevan 2, 3 años en adelante y ya realmente es como que no importa, es como que ni siquiera se sabe si están con periodo o no, llegan, entrenan y después te cuentan o te lo mencionan, etcétera, y ya es como algo anecdótico, pero al principio es todo un tema. Evidentemente a uno quizás como hombre le cuesta un poquito más tener esa llegada y todo, pero de todas formas de a poco se va generando y ellas van en el fondo, van experimentando, se van dando cuenta de que al final se puede, se puede.
Em, ¿Qué te iba a comentar? Ah, bueno, debe ser un poco complicado igual el tema de ir ajustando el esfuerzo a través de videollamada, de videos, etcétera, ¿no? Porque a mí me pasa un poco que yo las observo, me ha pasado incluso con algunas que ya llevan varios meses, y dicen, no me salen más en este ejercicio, de todas formas. Y uno como que dice, a ver, vamos. Yo las empujo un poco a ir, es como quedarme como un poco de spotter, y de repente sacan 11 y según ella no sacaba más de 5. Entonces ahí tú te vas dando cuenta de que hay mucho que apretar, y eso siempre, pero te lo juro que siempre pasa con el tren superior. Porque con Claro, el tren pero inferior, eso pasa igual en todos los casos, o sea, tanto en mujeres como en hombres. En hombre, por lo menos a mí me pasa un montón, pierna. tienen pierna, agarran y dicen, no puedo más, y lo ves con 20 kilos por lado y la última sufriendo, pero vuela, o sea, va a la misma velocidad que la primera. Y vos decís, Todavía. tanto no te cuesta. Sí. O Claro. sea, igual va a pasar a nivel principiante, va a pasar igual. En todos. Por ahí es cierto que a la mujer principiante le cuesta un poco más atravesar ese umbral de miedo a entrenar intenso y de apretar. No sé si la palabra es miedo per se, algunas sí, no en todos los casos. Pero bueno, es generar esa capacidad de lucha y de atravesar la incomodidad. También desde experiencia, no solamente como entrenador online, sino que estuve 6 años en gimnasio entrenando en la sala, entrenando a muchísimas personas y lo he vivido, un hombre y mujeres. Al hombre le resulta más fácil atravesar ese umbral en el tren superior. Y una vez que lo vive en el tren superior, es como más extrapolable al tren inferior. Claro, Y sí. en cambio a la mujer generalmente también le cuesta, tanto en el tren inferior como en el superior, llegar al mayor. Hablando en términos generales, obviamente como le digo, trabajo con chicas muy fuertes que apretan muchísimo y me saco el sombrero cada vez que las veo y es increíble. Sí, ¿no? O sea, yo partiendo por mi esposa Nice y por las asesoradas como más antiguas, realmente pueden apretar muchísimo. O sea, y yo digo, y siempre lo he dicho, ella en muchos ejercicios yo creo que puede incluso apretar bastante mejor de lo que yo pude llegar a apretar en un principio, y eso me fue tirando un poco para arriba también a mí. O sea, realmente de repente uno puede llegar a subestimar eso. Y cuando uno tiene a alguien al lado que realmente lo hace intenso, ahí como que te entra un poquito a cuestionarse uno mismo. Aprendes mucho con gente al lado. Quería preguntar cuántas veces entrenarían tren superior en mujeres con el objetivo de mantener un físico balanceado estético sin perder por ahí o sea, es el físico femenino, por así decirlo, sin quedar en hombres. ¿Cuánto sería el umbral? ¿Un día, 2 días? ¿De qué manera? ¿Cuántos ejercicios más o menos? Y ¿Arrancas tú, Facu? dale, sí, yo en lo personal, dependiendo también la rutina, cuántos días puede ir y todo, pero normalmente no más de 2 días y hasta mezclados con algo, capaz un trabajo analítico de glúteo mezclado con algún otro ejercicio que claramente esté estructurado en su rutina, así que cuadre. Mm. Pero más que nada porque no es el enfoque. Probablemente sea esos días de torso, toquemos el detalle lateral, que es un músculo que para mí gusta en las mujeres queda muy bien, sí. Hasta si hablamos del criterio de culturismo natural también. O sea, se nota mucho un hombro lateral muy desarrollado y muy bien formado. Sí, entonces, si hablamos de torso, lo que más se tiene que dar enfoque es en el detalle lateral y después en espalda. Bueno, en mi caso, mi asesorada, la mayoría de las chicas, bueno, nosotros vendemos planes de obviamente 2, 3, 4, 5 veces por semana. Y la mayoría, esto es algo muy así general, la mayoría va con cuerpo completo, 2 veces a la semana, o pueden ir con 3 veces a la semana con inferior, superior, inferior. O bueno, las más experimentadas que les gusta un poquito más el tema de ya un entrenamiento más completo, ya no tanto enfoque en el tren inferior, sino que a nivel de cuerpo completo van uno de torso, uno superior, o sea, dos de torso, dos de superior. Ay, perdón, dos de superior, dos de inferior. Es decir, 4 días seguidos de torso era... Sí, dos y dos. Entonces, es como lo más común. Puede haber una chica por ahí que le gusta ir 5 veces a la semana y se quedan con tres de inferior y dos de superior. Pero realmente no lo complicamos demasiado. Lo hacemos de esa forma porque
funcionamos con horario y todo un tema, entonces de repente cuando uno hace estos entrenamientos, como los lleva a uno, que quizás, como lo dice Facu, que son un poquito más con un analítico entre medio y todo, eso, ahí es súper importante respetar los descansos al pie de la letra, porque si no, se nos juntan obviamente estos tiempos de recuperación. Entonces, no lo manejamos tanto así, porque la mayoría un flujo que tenemos es gente inexperta, entonces muchas veces que tienen que ir a buscar al hijo al colegio, que tuvieron un problema y, si de repente empiezan a siempre darles esa posibilidad de entrenar días seguidos para no tener estos choques de recuperación. Sí, yo a nivel personal también, no más de 2 veces por semana. A veces si entrena muchos días, a veces destino sesiones de torso solo, individual y separado del tren inferior. Pero eso depende mucho del caso individual, porque a veces el físico lo requiere, a veces no. No necesitamos tanto desarrollo del tren superior y mezclamos. Entonces, nada, pero en líneas generales entreno 2 veces por semana el tren superior, o sea, tocando un poquito los brazos, hombro, espalda, generalmente pecho como grupo muscular. Individual no lo trabajo empujes, pero básicamente verticales o muy inclinados. No es un músculo que tenga demasiada relevancia a nivel estético, salvo categorías muy musculadas femenino, pero bajo mi criterio, a nivel estético como a nivel bikini competitivo, no trabajamos para nada. Pero eso sería... Yo Sí. tengo una pregunta para ti, pero un poquito más enfocada en el culturismo. Porque mira, yo no tengo experiencia llevando chicas a competir. Em, ¿Cómo podrías tú manejar, por ejemplo, o podrías llegar a manejar el caso de que, por ejemplo, una de tus atletas llegue a calzar el periodo, por ejemplo, cerca de la competencia? Eso ¿Un problema? ¿Es muy riesgoso? no hay nada para hacer ahí. Eso obviamente va a estar incómoda, puede influir un poquito en cómo se vea, pero no es algo que se pueda manipular mucho las visuales, porque es un entorno hormonal. Entonces, si llega a calzar justo, tendremos que manejar un poco el look estratégicamente día a día, pero si no, en líneas generales, se trata de sostener lo que ya venías haciendo y demás. Pero en líneas generales es lo mismo. Lo que sí pasa en la preparación con mujeres que eventualmente van a perder el ciclo por el bajo porcentaje de grasa, eso es un hecho. Muy difícil que no lo pierdas si llegas realmente definido, y no pasa nada porque es algo meramente temporal, y si está bien hecho el post-show se recupera prácticamente en el mismo tiempo que estuviste sin periodo. Mm. Por ejemplo, en el caso de Yesa, perdió las últimas 6, 8 semanas, perdió los últimos 2 meses, perdió el ciclo por el porcentaje de grasa bajo. Al fin y al cabo, el porcentaje de grasa es algo que regula el entorno hormonal muchas veces. Y lo recuperamos exactamente 8 semanas después de competir. En la semana número 8, después de la competencia, haciendo un buen post-show, subiendo de manera inteligente, fuerte el peso corporal, la grasa, además. Semana número 8 recuperó el ciclo, así que Buenísimo. todo bien. Ahora el problema es que si no se sigue en el post-show, pueden caer en perder el ciclo, en tener desajustes, desalinamientos hormonales. Entonces, yo creo que la mujer con respecto al hombre tiene que ser un poco más rigurosa y enfocada en el post-show para evitar efectos adversos que no quiere. Bien, sobre todo con respecto a la regla. Eh, Y además, y el tema de competir 2 años consecutivos, en el caso de la mujer, el segundo año quizás pega más fuerte, quizás el cuerpo se resiste un poco más, o quizás Nosotros, a ver, un poco más. por ahora con Jessa, que es la única que repetí 2 veces, no, este año fue mejor que el anterior, con mucha más experiencia, alcanzamos el mismo punto un poco más rápido, así que lo manejamos súper bien. He hecho todo perfecto, una gran atleta de principio a fin, Sí, y sí, sí, con todo. mucho margen de anticipación alcanzamos el mismo punto, así que
estamos a 5 semanas y ya hace 1 o 2 semanas que tenemos el mismo punto que como compitió el año pasado. Así que ahora es casi mantener, seguir bajando de a poquito. Tiene los aductores y los isquios marcados. Le falta muy poquito para que la gota del glúteo ya se marque. Entonces la condición está, no sé, al 97% de ya terminado. Y pensar que es la primera competición. Después de eso, tiene 2 meses más para sostener 2 competiciones más. Entonces estamos muy bien acomodados y Buenísimo. no hay apuro. Pero la prep se llevó exactamente igual, entendiendo la única diferencia es lo que los pesos fluctúan mucho más que los hombres. Mm. Esa es la única gran diferencia como preparador por el tema del ciclo. A veces suben un montón y las visuales están todas borradas y decís, ¿qué pasó acá? Ciclo menstrual. Ah, ok, ahí está la respuesta. Pero si no, después lo mismo. A ver, los principios del entrenamiento, los principios fisiológicos son para los dos iguales. Tanto para el entrenamiento, hay que entrenar cerca del fallo, hay que entrenar con sobrecarga, hay que progresar, tener una buena selección de ejercicios, recuperarse, que se dé la sobrecompensación. Para hombres y para mujeres es igual a nivel fisiológico y en la definición lo mismo. Déficit calórico que se hace por reduciendo la dieta, aumentando el gasto. Hay ciertas estrategias diferentes. Tal vez las mujeres, por ejemplo, toleran más cardio que los hombres. Mm. Los hombres sufren un poco más y les cuesta recuperarse más del cardio, ¿sí? Si el cardio es alto. Entonces, a las mujeres a veces conviene moverse más y tocar la dieta como lo justo, o como segunda instancia tocar la dieta, y en los hombres al revés, tipo primero dieta y después ir sumando cardio en caso de que sea extremadamente necesario, pero son muy pocas las diferencias. Después he Sí. llevado las preparaciones básicamente atendiendo las diferencias individuales, pero con los mismos criterios y hemos tenido los resultados que hemos tenido. Buenísimo. No, ha sido brutal realmente la condición que lleva. Yo igual la sigo en Instagram, he visto su proceso y ha sido increíble también. Con Anais la hemos visto y está muy, 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 muy rayada. Así que, no, se nota. Yo pensaba un poco esto por el tema, bueno, hace poco estaba viendo un video que subió Ivonne Superviola, de este tema del Natural Classic que fue en julio, en junio, no sé. Y él lo hablaba a la pasada, habló un poco acerca de la situación de dos de sus atletas, que son este chico Basurto, Ander Basurto, y la chica que ganó el Pro Show en España el mismo día que se hizo Pro. También la chica bikini, no sé cómo se llama. Sí, la conozco. Bueno, la cosa es que estos mismos dos chicos estaban teniendo toda una situación porque, bueno, empujaron muy fuerte, sobre todo la chica, empujó muy fuerte la primera temporada, el primer año, y el segundo año les está gastando un montón, están comiendo mucho menos calorías de las que estaban comiendo en esta misma altura el año pasado. Entonces fue algo que me quedó resonando un poco, que quizás es algo normal. Eh, Quizá en el segundo año competitivo que mi cuerpo se resista un poco más, entonces era algo que quizás quería ver cómo se podía llegar a llevar, pero parece que varía de persona a persona. No, buenísimo. Seguramente será un caso individual, pero Mm. a priori no hemos tenido dificultades o hemos hecho cosas diferentes. Y prácticamente las mismas calorías, está comiendo 1400 en los días más bajos, a un montón para pesar 49 kilos, así que Come casi lo mismo que yo. yo le digo eso, cuando se pone mal, que tiene hambre, yo le digo, pensá que los chicos del equipo están comiendo casi las mismas calorías que vos, así que, pero bueno, yo le dije que el hambre no pasa por la cantidad de comida, sino pasa por el estado del cuerpo sin grasa que se pone en alerta y dispara todos los mecanismos de supervivencia. Así que bueno. Claro, encima Jessa es chef, o sea, se hace un plato así enorme, todo colorido con 300 calorías. Nosotros Sí, sí. comemos arroz y pollo todo seco, sacado de la heladera. Te falta comerlo crudo, Facu. Agarrar el paquete de fideo y comerlo como si fuera una fruta. Falta eso nomás. Así que bueno, no sé si ahí quiere aportar algo más. Bueno, un poquito hablar de las capacidades. Se supone que se supone que la mujer puede quizá tener un poquito más de resistencia
que el hombre y que quizás puede tolerar un poquito más de volumen, pero nuevamente hacer hincapié en que no tiene mucho sentido tomar estos datos y ponerse a aplicarlos a priori en ti o en cualquier otra persona, si quiere una mujer que está escuchando, sino que simplemente siempre uno tiene que ir al individuo. Cómo responde tu cuerpo, cómo responde este cliente tal, y en función de cómo va respondiendo, ir viendo qué es lo mejor para esa persona en particular. Entonces, siempre va primero el principio de individualidad antes que cualquier otra. Gran manera de cerrar el episodio. Así que bueno, como conclusión, a priori no hay diferencias en cuanto a la planificación. Simplemente hay que atender a gustos y preferencias en el físico e individuales. Qué grupo muscular se interesa desarrollar más, para dónde se quiere llevar el físico, criterios de categorías de competición en caso en caso de competir. Eso hay que tener en cuenta, pero después respondemos a los mismos principios fisiológicos, principio de individualidad, principio de sobrecarga, principio de, bueno, de adaptación y demás. Así que bueno, eso como norma general. En cuanto al ciclo menstrual, tratar de atravesarlo lo mejor posible y no tratar de llegar condicionada por esa creencia. Es una habilidad esto de aprender a luchar y atravesar esa incomodidad, esos momentos duros físicos, bien, que muchas veces uno está cansado antes de entrenar, pero cuando empieza a entrenar se da cuenta de que puede hacerlo, entonces no queda condicionado por eso, que después en caso de ser necesario ajustar, pero solamente cuando es un hecho. Así que no hay prácticamente diferencias en el entrenamiento, más allá de esas cosas, cuestiones que hablamos y variación individual. Así que bueno, espero que a los oyentes del otro lado les haya gustado el episodio, que hayan sacado buena data para sus entrenamientos y si les ha gustado el episodio, no se olviden de dejarnos like, de comentar si tienen dudas o para apoyar simplemente y de compartir este episodio a esa persona que le puede servir esta data, sea amiga, sea pareja, lo que sea, que le pueda interesar, bienvenido sea. Así este mensaje llega a más personas. De nuestra parte, gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el siguiente episodio.